Entonces vamos a estar hablando de JavaScript, ¿ok? Permítanme, voy a compartir mi pantalla con ustedes para que comencemos a platicar sobre JavaScript y comencemos a recordar y tocar algunos conceptos básicos, ¿sale? Que debemos de dominar sobre esta tecnología. Por favor, ustedes me indican cuando ya vean la presentación, si son tan amables. ¿Ya pueden ver la presentación, jóvenes, señoritas? Perfecto. Sí, muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con la presentación. Entonces dijimos que vamos a estar hablando con JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación como tal, que es interpretado y que es un estándar, ¿sale? Que digamos que surgió y a la par de ¿cómo se llama? Del desarrollo de las tecnologías web, ¿sale? Se define como orientado a objetos, es decir, todo lo que nosotros definamos y trabajemos en JavaScript es un objeto, es decir, cuenta con las características propias del paradigma, ¿no? Está basado en prototipos, es imperativo y es débilmente tipado, lo cual le da una característica dinámica, ¿sale? Para su uso. Al igual que otros lenguajes de programación como lo es, por ejemplo, PHP, como lo es Python en sí, ¿sale? Donde no es necesario estar, digamos que indicando sobre todo el tipo de datos que se definen o que se van a usar. De esta manera trabaja JavaScript. ¿Ok? Obviamente eso implica el consumo de algunos otros recursos que en este caso, perdón, pues son asimilados directamente por el intérprete del lenguaje. En este caso, el intérprete del lenguaje pues está integrado en los navegadores web. Es decir, teniendo yo un navegador web en mi equipo, pues prácticamente ahí tengo el intérprete de JavaScript, ¿no? Así como lo tengo del HTML o de un XML o de el CSS, ¿no? Entonces, ¿qué necesito yo para comenzar a trabajar con JavaScript en mi equipo? Pues no necesito prácticamente instalarle nada extra de lo que cualquier distribución de sistema operativo, ya sea de Windows o de Linux, ya por defecto tiene, ¿no? Que en este caso es lo que yo les decía, pues cualquier navegador web interpreta JavaScript como un lenguaje nativo, ¿vale? Sin embargo, no por sí solo, el navegador pues no va a identificar el uso de un código de JavaScript, si no lo encuentra o si no lo identifica entre ciertas etiquetas que tenemos que agregar a nuestro contenido. Sin estas etiquetas, pues toma tal cual el código que hayamos agregado de JavaScript como pues, un texto plano, ¿no? Y lo va a agregar ahí en la pantalla, pero pues no va a tener ningún efecto. ¿Ok? Entonces, como cualquier lenguaje de programación, siempre realizamos ciertas, un primer ejercicio, una primera práctica que nos dice o que nos hace ver cómo funciona, cómo trabaja en el entorno de programación y qué es el Hola Mundo, ¿no? Y en este caso, pues el Hola Mundo sería, digamos que la prueba inicial que nosotros realizaríamos. ¿Ok? Vamos a hacer rápidamente esta prueba para que vayamos avanzando a la par de el contenido de la presentación. Vamos a retomar el ejercicio que ya tenemos. Este código lo voy a estar compartiendo ahí en el Classroom también para que lo vayan teniendo si es que lo requieren como consulta. ¿Vale? Entonces, según lo que nos dice aquí la presentación, es que yo requiero unas etiquetas para indicar que a continuación entre estas dos etiquetas va a haber un script de JavaScript. ¿Sale? ¿Dónde puedo ubicar ese código? Pues básicamente lo puedo meter donde yo quiera que esté dentro de mi documento HTML. ¿Sale?
Normalmente lo podemos encontrar tanto en head como en body, como incluso en el pie o en el final de nuestro documento. ¿Sale? Por convención casi siempre se agrega al final del documento. ¿Ok? Pero pues no es obligatorio. Las convenciones prácticamente son acuerdos o costumbres, pero pues no son reglas. ¿Sale? Y entonces yo puedo meter JavaScript donde sea. Simple y sencillamente digo, necesito agregar ahí un código de JavaScript. ¿Vale? Y cuando yo pongo estas etiquetas, entonces yo ya estoy diciendo que lo que esté dentro de estas etiquetas, el navegador lo debe interpretar como JavaScript. Y les decía yo, pues hacemos nuestra pruebita, el hola mundo, ¿no? Hola mundo, JavaScript. ¿Ok? Y eso es todo lo que nosotros necesitamos, no necesitamos nada más. Así que si ahora vemos el resultado en pantalla, es decir, ya abrimos nuestro proyecto, nuestra página o sitio web. ¿Ok? Entonces ahora sí se ve en pantalla el resultado de haber generado ese código, utilizar una función que en este caso es la función alert, que tiene un parámetro de entrada. ¿Vale? Ese parámetro de entrada es una cadena, es un string. ¿Vale? Yo coloco ese string entre los paréntesis como el paso del parámetro que requiere, y entonces ese parámetro, ese texto que yo paso ahí en los paréntesis, lo muestra en pantalla como un mensaje, ¿no? Flotante aquí, esperando que se dé una confirmación para que dé paso a lo siguiente. ¿Ok? Entonces, como nosotros lo habíamos platicado al inicio de la revisión de estas tecnologías, básicamente eh, cada una de estas tecnologías que nosotros estamos revisando tiene un propósito en particular. ¿Ok? Si ustedes bien recuerdan, en el caso de HTML, el propósito de este lenguaje de marcado era únicamente permitirnos el modelado, ¿no? Digamos que el orden y distribución del contenido, ¿sale? Modelarlo en un documento de tipo HTML, y nada más, hasta ahí llegaba el alcance del HTML. Después lo enriquecimos con propiedades de estilo, es decir, a través del lenguaje CSS nosotros enriquecimos visualmente la presentación de este contenido, para que se mostrara con ciertos atributos, con ciertas propiedades, colores, tamaños, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y finalmente, cuando nosotros integramos a este documento de HTML, JavaScript, entonces lo que nosotros vamos a definir es el comportamiento del contenido, ¿sale? En base a la interacción que tenga un usuario con este contenido, ¿sale? De ahí es que nosotros podemos integrar mensajes, podemos agregar ¿cómo se dice? Cierto comportamiento a los botones, a las ligas, e integrarlo con otras tecnologías, ¿no? Por ejemplo, a través de Ajax podemos marcar una interacción con algún lenguaje de programación de servidor y mostrar ciertos elementos en pantalla, ocultar elementos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, como tal, cuando nosotros estamos trabajando con JavaScript, lo que nosotros estamos definiendo es el comportamiento, ¿no? Lo que llamamos el behavior del software, en este caso de alguna aplicación web o simple y sencillamente de una página o de un sitio. ¿Ok? Entonces, importante cuando nosotros comenzamos con cualquier lenguaje de programación, como cuando ustedes aprendieron C Sharp o .NET o no sé qué otros lenguajes, algunos de ustedes conocen PHP, uno que otro, conoce Python, etcétera, etcétera, es empezar por conceptos básicos como lo son las variables, ¿no? ¿Cómo defino variables en JavaScript? ¿Ok? Y realmente pues es bastante sencillo, no tiene mayor complicación. Nos debemos de agregar por convención la palabra var, ¿sale? Como un prefijo del nombre de la variable.
¿sale? Tampoco es obligatorio. Esa es una de las ventajas y desventajas propiamente dicho de los lenguajes de bajo tipado, ¿sale? Que al ser tan laxos, tan flexibles, ¿sale? En esa flexibilidad también se pueden encontrar algunos errores, ¿no? No, a lo mejor no por la lógica, sino por, digamos que todas las omisiones, ¿no? Que nosotros vamos haciendo como desarrolladores. Entonces, por convención, siempre vamos a agregar la palabra var. ¿Sale? Y esto siempre lo hacemos en la primera vez que nosotros definimos la variable. ¿Sale? Pero como ya les dije, pues no es obligatorio. Yo puedo colocar directamente el nombre de la variable y funcionará sin ningún problema. Se podrá hacer una asignación o reutilizar los valores almacenados en esta. ¿Ok? ¿Qué otras cosas debemos observar en las variables de JavaScript? Pues que normalmente los nombres, como en cualquier otro lenguaje de programación, pueden ser una combinación alfanumérica, es decir, una secuencia de palabras, perdón, de letras o de números ¿cómo se le dice? Con la salvedad de que siempre o más bien nunca una variable va a empezar su nombre con un número, ¿sale? Siempre debe ser una letra o un símbolo, como en este caso, JavaScript nos permite agregar el nombre o definir más bien el nombre de una variable utilizando el símbolo de dólar o un guión bajo para definirlo, ¿ok? Y después yo ya puedo agregar la combinación alfanumérica que yo requiera, ¿vale? Y pues aquí en pantalla vemos ejemplos de lo que acabamos de comentar, ¿no? Estamos definiendo un par de variables. Si ustedes se dan cuenta, en ningún momento se está diciendo qué tipo de variable es. Sin embargo, se entiende qué tipo de valor almacena cada una de las variables. ¿Ok? En el caso de la primera variable, nosotros estamos asignando directamente un valor entero. ¿Ok? Por lo tanto, el intérprete de JavaScript considera que IVA va a ser una variable de tipo entera. Y lo mismo pasa con la siguiente variable, que es total. ¿Sale? Yo le estoy asignando un valor flotante, sí, en este caso flotante, perdón, y entonces el intérprete va a identificar sin problema que esto se trata de un valor flotante. Y lo mismo pasa en el caso de las cadenas de texto y de los caracteres, ¿no? Puedo asignar directamente un string, una cadena, ¿sale? O un carácter a una de las variables. ¿Okay? Observen que al igual que en otros lenguajes, JavaScript permite definir cadenas utilizando comillas dobles o comillas simples, que también pueden llamarse estas de acá las simples, los apóstrofes. ¿Okay? En ambos casos funciona igualito. Vienen las salvedades o las salvedades entran cuando, por ejemplo, nosotros necesitamos definir dentro de un string, comillas, ¿no? Si yo quiero definir comillas dobles dentro de un string, entonces, para definir el tipo string de esta variable, necesito empezar con comillas simples para que dentro haya comillas dobles. Y viceversa, si yo necesito comillas simples dentro de mi cadena, entonces las comillas dobles van a ser las que indican el tipo de valor que se está almacenando. ¿Ok? Puedo utilizar ambas dentro de mi script de JavaScript, perdón. Una estructura que es importante que nosotros, digamos, conozcamos y dominemos, ¿sale? Que son ¿cómo se llama? Los arreglos. Es importante que lo hagamos porque esta estructura, además de que nativamente se integra en todos los lenguajes de programación, también a partir de esta estructura se generan otros elementos que, por ejemplo, permiten el intercambio de información entre plataformas. ¿Ok? Por ejemplo, para generar una cadena de tipo JSON, ¿ok? Necesitamos previamente armar un arreglo que normalmente son arreglos multidimensionales, ¿vale? Que puede ser bidimensionales, tridimensionales, etcétera, etcétera. Y a partir de ese se genera a través de un parser un archivo de formato
.json, y este tipo de elementos pues es aceptado o integrable a cualquier otra plataforma en cualquier otro lenguaje, ya sea de servidor o ya sea de ¿cómo se llama? Sí, normalmente en lenguaje de servidor. ¿Ok? ¿Cuál es la estructura de un arreglo? ¿Cuál es la idea de un arreglo? Bueno, si no nos acordamos del concepto, pues lo leemos, ¿no? Es una colección de variables, ¿no? En este caso sería de elementos que dentro de la memoria se encuentran de manera contigua, ¿no? Lo podemos ver como una fila, como una reja, como un cubo, ¿no? Donde nosotros agregamos elementos en cada uno de esos espacios, ¿no? Normalmente o de manera clásica, estos elementos son del mismo tipo, es decir, en un arreglo yo podía meter, o más bien debo meter elementos de la misma naturaleza, pero los lenguajes de programación actuales de última generación pues permiten generar arreglos de elementos que son de distinto tipo, ¿sale? Es decir, puedo meter una cadena, puedo meter un objeto, puedo meter una matriz, puedo meter una lista, un diccionario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ok. Entonces ya saben, para definir aquí el arreglito, pues debo de utilizar corchetes, un corchete que abre y adentro el listado de valores que yo voy a almacenar. Cierro con un corchete y la manera en que yo voy a acceder a cada uno de los elementos de mi arreglo, pues es con un índice numérico. ¿Ok? Además de algunos tipos de datos, como los que ya mencionamos al inicio, pues tenemos otros como lo son los booleanos, ¿no? En el caso de los valores booleanos, lo único que nosotros estamos almacenando es un verdadero o un falso, que normalmente nos sirve para definir el estado, ¿no? Que tiene o que guarda, por ejemplo, una variable, un objeto, después de que haya sucedido un evento. Se puede utilizar en diferentes momentos y con diferentes objetivos, ¿no? Por ejemplo, puede funcionar como una bandera, ¿sale? Puede funcionar incluso como una variable de estado dentro de un ciclo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y bueno, pues de ahí llegamos rápidamente a las estructuras condicionales, ¿no? Es decir, aquellas estructuras que controlan el flujo de nuestro algoritmo, ¿sale? Y que básicamente funcionan a través de la evaluación de una condición, ¿ok? Por ejemplo, si, como nosotros podemos observar, la primera estructura que es digamos que simple, su sintaxis consiste en lo siguiente: colocar la palabra if, ¿vale? Y dentro de los paréntesis la condición lógica a cumplirse. Si la condición lógica se cumple, entonces esta condición será verdadera y todo lo que esté acá adentro, ya sea una sentencia o un bloque de sentencias, pues se ejecutará. Si no se cumple con la condición o es falsa, entonces saltará a la siguiente sentencia posterior ¿cómo se llama? A la estructura if. Luego tenemos el if con la cláusula else, ¿sale? Donde nosotros utilizamos este tipo de estructura cuando evaluamos una condición. Si esa condición se cumple, nuevamente se cumple o se ejecuta la sentencia o bloque de sentencias que estén entre esas llaves. Y el else se utiliza como, digamos, una alternativa, es decir, cuando no se cumple esa condición, entonces ocurre lo que está en las llaves que nos está indicando la cláusula de escape o else. ¿Ok? Finalmente, tenemos otra estructura que nos permite evaluar diferentes condiciones. ¿Sale? No estamos hablando siempre de una dicotomía. Puede ser que en algún momento nos enfrentemos a la evaluación de varias condiciones, ¿no? En ese caso, lo que se hace, lo que se recomienda, pues, es utilizar estructuras, como el switch, ¿no? En otros lenguajes, pues, normalmente también se llaman así, o en otros lenguajes se llaman case, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en Python no existe el switch, ¿no? Y entonces tenemos que utilizar, por ejemplo, ifs anidados, ¿no? Para evaluar diferentes condiciones.
Afortunadamente en JavaScript pues sí existe y lo que hacemos para utilizar un switch es asignar un valor a una variable, ¿sale? Y esta variable es la que va, digamos, a ser evaluada en diferentes casos, ¿no? Por eso es que nosotros observamos aquí case y valor tal, ¿sale? Dos puntos y a continuación un bloque de sentencias o una sentencia, a ejecutar y después de cada uno de estos, digamos, de estas evaluaciones en cada uno de estos casos, normalmente ponemos un break para que nada más que ese caso sea evaluado o más bien esa línea de sentencia sea ejecutada en el caso de que se cumpla con esa condición, ¿no? Y así sucesivamente tantos cases como nosotros queramos agregar y pues también tenemos siempre una condición por defecto, ¿no? Es decir, si no se cumple ninguna de todas las condiciones anteriores, pues por defecto se puede marcar una y pues esta condición por defecto también siempre es opcional, ¿sale? Tenemos también estructuras de iteración que son parte de las estructuras de control de JavaScript. En este caso, las estructuras de iteración nos permiten ejecutar tareas que requieren un cierto número de repeticiones, ¿no? Mientras se cumpla ciertas condiciones. Normalmente estas estructuras de iteración tienen tres elementos importantes que hay que identificar, ¿sale? Porque estas tres condiciones, estos tres más bien elementos nos indican, por ejemplo, dónde inicia nuestro ciclo, cuál es la condición que va a ser evaluada, ¿sale? Para continuar o para detenerse, y cuál va a ser, por ejemplo, su actualización, si es un incremento o un decremento, ¿sale? Entonces, normalmente este tipo de estructuras se utilizan para el recorrido de las estructuras que ya hemos visto antes, ¿no? De un arreglo. Por cada arreglo que yo necesita acceder al contenido, pues seguramente irá acompañado de un ciclo for. Si mi arreglo es bidimensional, pues seguramente necesitaré dos ciclos. Si mi arreglo es tridimensional, necesitaré tres ciclos y así sucesivamente. ¿Ok? También se puede dar que yo desconozca, ¿sale? El contenido de un arreglo, de un elemento, de un arreglo que puede ser de objetos, de números, de cadenas, etcétera, etcétera. Puede ser que yo lo desconozca, pero tenemos aquí un ciclo que nos permite precisamente recorrer elemento a elemento hasta llegar hasta el final, sale de todo ese arreglo. No necesitamos en este caso marcar el inicio ni el final, ni la condición de avance, ¿sale? Simple y sencillamente lo que le estamos diciendo es que dentro de un arreglo de elementos, de valores que nosotros tengamos, nosotros requerimos ir uno por uno, ¿sale? Avanzando uno por uno para recuperar ya sea un valor o para reutilizarlo para algún otro proceso. ¿Ok? Entonces, ambas estructuras se pueden utilizar para el recorrido de arreglos, ¿sale? Solo que en el primer caso nosotros definimos de manera explícita las condiciones de inicio, la condición de evaluarse y la actualización. Y en la otra manera, de manera implícita, lo único que nosotros le estamos pidiendo es el recorrido de un arreglo, no importando dónde termine o cuál es la condición de avance. ¿Ok? Tenemos también otras dos estructuras de iteración, otros dos ciclos, el while y el ciclo do while, también son, digamos, estructuras clásicas de iteración. Recuerden ustedes que para el while lo único que tenemos que hacer es agregar la palabra restringida while, ¿sale? O que también si nosotros la traducimos, se entiende por el mientras, ¿no? Mientras una condición se cumpla, entonces va a repetir o va a repetir tantas veces lo que se encuentre dentro de estas llaves, ¿no? Una sentencia o un bloque de sentencias. Normalmente está también amarrada con el uso de algo que se llama contador, ¿no? Una variable que nos indica, por ejemplo, un valor inicial y si este número se va a estar incrementando o decrementando y la condición normalmente evalúa
esa variable contador, ¿no? De manera similar ocurre en el do while, pero pues obviamente aquí la gran diferencia es que la condición, incluso visualmente, se aprecia que es evaluada al final de la ejecución de una sentencia o un bloque de sentencias. ¿Ok? Entonces, aunque sirvieran para lo mismo, definitivamente do while se utiliza, por ejemplo, cuando necesitamos ejecutar de manera inicial una tarea o una cierta cantidad de tareas y al final de estas evaluar una condición. ¿Ok? Y bueno, pues tenemos, como tal les decía yo, y lo leímos en la presentación, el lenguaje está orientado a objetos y por lo tanto, muchas cosas que nosotros utilizamos dentro de JavaScript contienen o más bien tienen definidas funciones, ¿no? Funciones que nosotros podemos utilizar, como por ejemplo para el uso de cadenas, ¿no? Para conocer el tamaño de la cadena, para concatenar cadenas, para transformar el contenido de las cadenas en mayúsculas o en minúsculas, para buscar, por ejemplo, subcadenas dentro de una cadena, o simple y sencillamente para descomponer una cadena, ¿no? Lo mismo pasa para los arreglos, ¿vale? Nosotros podemos convertir un arreglo en una cadena, concatenar arreglos, unirlos, agregar elementos, ¿sale? O sacar elementos, agregar elementos dentro de dentro de un índice en particular, ¿sale? Agregar o eliminar o voltear ese arreglo, ¿ok? Entonces, obviamente esto no son todos las funciones con las que nosotros podemos ayudarnos dentro del lenguaje, pero digamos que son de las más comunes, ¿ok? Y pues ya vamos llegando a algo que es importante, que obviamente esto, amén del lenguaje de programación que ustedes conozcan, pues se implementa en todos, ¿no? Y que es la base también de la programación estructurada, que también es la base a su vez de la programación orientada a objetos, ¿no? Y eso tiene que ver con las funciones. Si bien por sí solo el lenguaje de programación ya integra funciones para que nosotros las podamos usar, pues como todo el lenguaje o como todo buen lenguaje de programación, nos permite crear funciones personalizadas o más bien definidas por el usuario, por el desarrollador, para que se lleven a cabo ciertas tareas. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de definir nuevas funciones para enriquecer el comportamiento de nuestra aplicación y esto lo hacemos utilizando esa sintaxis, ¿no? Lo primero que nosotros vamos a utilizar para definir una función, pues es la palabra reservada function, ¿ok? Seguido del nombre de la función. El nombre de la función puede ser una palabra en particular, ¿vale? Siguiendo la lógica que nosotros utilizamos cuando asignamos el nombre de una variable, ¿ok? Y normalmente siempre ¿cómo se dice? Se recomienda que esta palabra en particular describa, digamos, el propósito de la función, es decir, qué es lo que hace este bloque de sentencias, ¿ok? Puede ser que a veces definir el nombre de una función, hasta incluso de una variable, sea complicado a través de una sola palabra, ¿vale? Puede ser que requieramos más palabras para definir el objeto o digamos, el propósito de una variable, de una función o de un objeto, ¿no? Entonces, podemos también en todo momento utilizar nombres compuestos, es decir, por dos o por tres palabras o por más, ¿vale? Sin embargo, hay que tener en consideración que para la definición tanto del nombre de cualquier objeto, ya una variable o una función, una clase, yo no puedo agregar espacios en blanco entre palabras para definir su nombre, ¿ok? Esto lo puedo hacer siempre y cuando utilice un carácter que puede ser un guión bajo, ¿no? Tampoco puedo utilizar, por ejemplo, un operador, ¿no? Un operador aritmético. Entonces, puedo utilizar el guión bajo o puedo utilizar algo que se llama notación camel, ¿no?
donde yo puedo escribir el nombre de una función, empezando con la primera palabra en minúsculas y la siguiente palabra que sigue, que va a componer este nombre, la primera letra de ese nombre empiece con mayúsculas, ¿no? Y todo lo demás en minúsculas y así sucesivamente. Si voy a agregar otra palabra al nombre, pues esa palabra empieza otra vez con mayúsculas y todo lo demás con minúsculas, ¿no? A esa manera de escribir se le conoce como notación Camel, ¿ok? Porque, bueno, quien lo nombró dice o pensó que asemejaba las jorobas de un camello, ¿no? Ok, ya, para no seguir, comentando e irnos un poquito más a la práctica, pues vamos a ir al código y ahí vamos a ir viendo todo lo que acabamos de escribir, ¿ok? Entonces decíamos que nosotros podemos hacer uso de cualquier navegador web, pues para interpretar nuestros códigos de JavaScript sin ningún problema, ¿sale? O también es importante saber que podemos encontrar como tal entornos de desarrollo o IDEs, sale incluso de tipo web, donde nosotros podemos practicar el lenguaje, ¿sale? Hoy, por ejemplo, les voy a recomendar un sitio, a lo mejor algunos de ustedes ya lo conocen por algún script que investigaron o algo, ¿sale? Pero es una plataforma web que nos permite o que nos proporciona todo un entorno de desarrollo, ¿ok? Y ese sitio pues, se llama así, Replit, ¿ok? Entonces, ¿cómo le diríamos? La ventaja de este sitio es que interpreta no solamente un solo lenguaje, sino varios, ¿sale? Para sacarle mayor jugo a la plataforma, nosotros debemos de contar con por lo menos una cuenta de Gmail, ¿sale? Si tienen GitHub, pues con GitHub. O si no tienen ni Gmail ni GitHub, pero sí tienen Facebook, que yo lo dudo mucho porque ya todos ustedes han de tener Instagram, pues podemos usarlo. Más bien el Facebook es para personas como no, como yo, ¿no? Ya los más viejitos. Entonces, si cuentan con una de estas tres plataformas sociales, ¿sale? La primera, pues ampliamente conocida, la segunda tiene que ver con repositorios de código y la tercera, pues totalmente una plataforma social, ¿sale? Pues pueden hacer uso de estas herramientas, ¿ok? Es gratuito el uso, pero pues es importante que nosotros, por ejemplo, lo podamos vincular ya con alguna cuenta que tengamos. Voy a mostrar ahorita rápidamente cómo funciona. Ok, entonces yo ya estoy aquí dentro de mi entorno de trabajo, un panel de trabajo, ¿sale? Y yo puedo aquí ver algunos elementos, ¿sale? La idea es que yo pueda probar códigos en diferentes lenguajes de programación, sobre todo de servidor. Yo los he utilizado para eso, he utilizado algunos replits, por ejemplo, con Python para probarlos, ¿no? Pero podemos utilizar HTML, todas las tecnologías web y me parece que también .NET, etcétera, etcétera, ¿sale? Por ejemplo, ahorita voy a agregar un nuevo proyecto y aquí me va a preguntar en qué lenguaje voy a estar trabajando, ¿sale? Incluso aquí viene toda una serie de entornos de desarrollo como frameworks, ¿no? Por ejemplo, con React, Django, seguramente aquí tendremos nuestra Flask, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿sale? Por sí solos interpreta Python, Node.js, C, Java, C++, etcétera, 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 Ruby, todas las tecnologías web también las podemos aquí interpretar. En nuestro caso, por ejemplo, voy a abrir una consola para JavaScript, ¿no? Ya que vamos a estar trabajando con JavaScript. Y
Bueno, ya una vez que estoy aquí, ya seleccionado el tipo de lenguaje que va a interpretar, pues aquí ya coloco el nombre de mi REPL, ¿ok? Aquí le vamos a poner ejercicio 1, por ejemplo. Y ya quedó listo. Si nosotros deseamos, por ejemplo, o más bien no deseamos que cualquier persona pueda consultar los scripts que yo voy subiendo al sitio, pues ahí sí necesito pagar un dinerito. Pero si yo no tengo ningún problema en que todos mis scripts sean públicos, ¿vale? Pues entonces no tengo necesidad de estar pagando. Obviamente también te da algunas otras ventajas, como por ejemplo que nosotros podamos descargar de manera íntegra todos los códigos que nosotros desarrollamos aquí, ¿sale? Entonces, ahí ya está ya mi entorno de desarrollo, ¿ok? Y aquí ya puedo empezar a trabajar sin ningún problema, ¿ok? Incluso acá te brinda algunos mensajes de ayuda, ¿no? Si es que yo no estoy seguro de qué voy a hacer, pues puedo ver algunos ejemplos para ver cómo funciona JavaScript. En mi caso, o en nuestro caso más bien, pues ya tenemos, digamos que bases del lenguaje, ya tenemos experiencia desarrollando sitios o desarrollando aplicaciones web, por lo tanto no tenemos mayor problema en empezar a escribir cierto código, ¿no? Para aquellos que no nos acordemos, pues siempre y sencillamente aquí vamos a utilizar estas sesiones para que nos vayamos acordando, ¿no? Entonces decíamos, lo más básico es empezar a mandar un mensaje en pantalla, ¿no? En este caso, un mensaje en la consola. Y eso lo hacemos con console.log, ¿no? Entonces estamos invocando el método log de la clase consola, ¿sale? Que lo que hace es mandar mensajes en pantalla, ¿vale? Y aquí mandamos un hola mundo, ¿ok? Cada sentencia que nosotros terminamos siempre ponemos punto y coma para que cumplamos con la sintaxis básica, ¿ok? Y ya del lado derecha nosotros estamos viendo el resultado de la ejecución del código que nosotros tenemos aquí, ¿ok? Y ahí se ve nuestro hola mundo. Entonces decíamos que para definir una variable lo único que yo tengo que hacer es agregar la palabra reservada var y a continuación definía el nombre de esa variable, que en realidad es un objeto, porque acuérdense que el lenguaje es orientado a objetos. Entonces todo lo que nosotros definimos en el código, pues es realmente un objeto, ¿no? Ok, y decimos, por ejemplo, 3.1416 y, por ejemplo, Juliano, Juliano, false y una lista, un arreglo, por ejemplo, de nombres. Decíamos que eh, lo hacíamos dentro de unos colchetes. Y qué más, qué más, qué más, y qué otro. ¿Vale? Entonces con eso nosotros ya este, estamos definiendo diferentes variables, ¿vale? Y como nosotros comentamos durante la presentación, eh, cada variable no implica o no requiere que nosotros indiquemos de manera explícita el tipo de dato que está almacenando. ¿Ok? Simple y sencillamente es una tarea que realiza el intérprete de JavaScript para, para mostrar, digamos, para identificar el tipo de dato que está asignándose a un espacio de memoria. ¿Ok?
Y sin más, pues nosotros ya lo podemos empezar a, ¿cómo se dice? Ampliar, ¿no? Por ejemplo, queremos ver una suma y pues ahí ya la concatenamos con, por ejemplo, perdón, aquí, vamos a ponerla así, entero y flotante. Vamos a ver si nos deja hacer eso, ¿vale? Sin ningún problema lo realiza. Lo que sí no podríamos hacer, por ejemplo, es sumar, aquí me faltó una cadenita, var nombre, por ejemplo, que digan Cecilia. Ok, entonces ya vimos, por ejemplo, que podemos sumar valores numéricos, pues es entendible que se puede realizar, ¿no? No importa si es un entero con un flotante o un flotante con un flotante, un entero con un entero, etcétera, etcétera. ¿Qué creen ustedes que suceda cuando yo indico la siguiente operación? Entero, ¿sale? Más nombre. ¿Qué creen que pase? Jóvenes, señoritas, ¿están ahí? Exacto, Leonardo. Se concatenan, ¿no? Lo que pasa, o lo que hace el intérprete de Java, gracias, es que en lugar de sumar valores, identifica que estos no son del mismo tipo y que por lo menos no son valores numéricos, ¿sale? Y en ese caso, en lugar de, ¿cómo se dice? En lugar de, en lugar de sumar, lo que hace es concatenar. Entonces, debemos tener presente, por ejemplo, que en este lenguaje, como en Python, por ejemplo, si no mal recuerdo, el operador de suma tiene dos objetivos, el de sumar o el de concatenar, ¿sale? Por ejemplo, si yo quisiera, ahora sí, mandar un mensaje que diga la suma de dos valores es, ahí estoy haciendo una operación o indicando una operación entre tres objetos de distinto tipo, ¿no? Una cadena, un valor numérico y un nombre. Seguramente me mostrará toda una cadena, la suma de dos valores y el número 10 concatenado con Cecilia, ¿sale? Sin embargo, por ejemplo, si aquí ya le pongo flotante, y hace un rato vimos y ya nos mostraba un valor, si nosotros nos fijamos en el resultado o lo que nos está mostrando la consola, se darán cuenta que ya nos muestra un valor aparentemente numérico, sin embargo este es erróneo, ¿no? Porque realmente no está sumando los valores, ¿ok? En este caso, el entero vale 10 y el flotante vale 3.1416, por lo tanto la suma de estos valores tendría que dar 13.1416 y está dando 103.1416, ¿vale? Y eso se debe a que en lugar de que sume estos valores, los está concatenando, ¿sale? Entonces, muchas ocasiones vamos a encontrar que, aunque el intérprete identifica o puede identificar de manera correcta cada uno de los valores, no siempre, digamos que la decisión que toma es la pertinente, ¿no? En este caso, no quiero que concatene los valores numéricos, sino más bien yo quiero que realice la operación, ¿no? Podemos en esos casos utilizar caracteres de agrupación, ¿sale? Para que
en base a los caracteres, en este caso, más bien a los valores a los operadores de agrupación, para que en este caso aplique la jerarquía de los números, ¿no? Del conjunto de los números, de los números reales, ¿ok? En base a esa jerarquía, nosotros sabemos que las primeras operaciones que se van a realizar, ¿vale? En este caso van a ser aquellas que se encuentren agrupadas dentro de paréntesis o de llaves o de corchetes, ¿no? En este caso, obviamente no aplica las llaves ni los corchetes, pero sí aplica los paréntesis. Entonces, cuando el intérprete llegue a esta sentencia, perdón, de concatenar cada elemento, lo que dice, ¿no? Dentro de los parámetros de entrada de la función, hay unos valores que están entre paréntesis, entonces tengo que evaluar primero eso, ¿sale? Lo que encuentra dentro de esos paréntesis, pues son valores numéricos, entonces dice, como estos valores numéricos son del mismo tipo, no del mismo tipo, perdón, son de la misma naturaleza, es decir, al final del día son valores numéricos, esto los puedo sumar sin ningún problema, ¿sale? Y una vez que evalúe eso y tenemos un resultado, entonces ahora sí evalúa contra el siguiente elemento, ¿no? En este caso contra la cadena y dice, ahora tengo una cadena y un valor numérico, entonces ahora sí, eso lo concateno. Por lo tanto, en pantalla vemos el resultado, ¿vale? De concatenar una cadenita, ¿sale? Con la suma de un par de valores numéricos, ¿ok? Entonces, es importante siempre tener en cuenta que aunque los lenguajes interpretados tienen digamos, un poder intrínseco en el sentido de que de origen tienen la característica de identificar todos los elementos que nosotros de manera implícita colocamos en el código, como son variables, objetos, ¿sale? Y digamos que delegamos la manera en que se comporta el objeto o la variable o lo que sea, ¿sale? No siempre la manera en que interpreta el código va a ser la más adecuada, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración eso porque esto implica que debemos nosotros como programadores pues tener en consideración que en el caso de los lenguajes de bajo tipado debemos tener conciencia de este tipo de situaciones. Obviamente que esto no se da, por ejemplo, en el caso de los lenguajes altamente tipados porque precisamente su naturaleza obliga a que cada cosa que nosotros definimos para nuestra aplicación pues tiene un propósito y no puede darse esta parte de estar haciendo operaciones, por ejemplo, implícitas entre valores numéricos y cadenas, ¿no? Y así sucesivamente, así, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué otra cosa vamos a ver? Por ejemplo, rápidamente, lo que yo les decía, ¿qué otra cosa? Déjenme ver aquí la presentación. Ya vimos estructuras de control, ¿no? Más arreglitos. Bueno, nuestras condiciones de control. Estructuras condicionales. Vamos a ver un ejemplo de condicionales. Ok, muy bien. Entonces decimos que para evaluar un if, lo único que tenemos que hacer es poner la palabra reservada if y dentro colocar una condición que se debe cumplir, ¿ok? Puede estar dada de manera implícita, es decir, o utilizando a lo mejor algunas variables o puede estar dada explícitamente, ¿vale? Por ejemplo, si yo pongo 10 igual a 10, pues es bastante obvio que esto daría como resultado que la condición es verdadera y en esos casos, pues se ejecutaría la sentencia que yo tengo aquí entre las llaves, ¿no? Sin problema. Pero aquí hay que poner nuestro console log para mandar el mensaje a consola. ¿Ok?
y viceversa. Supongo que son distintos, pues no mandaría nada, ¿no? Es cuando nosotros utilizamos la cláusula de escape, que también así se le llama, y mandamos otro mensaje ahí en la consola donde decimos los números son distintos. ¿Ok? Y pues es cierto, ¿no? 10 no es distinto de 10, ¿vale? Por lo tanto, en lugar de ejecutar lo que tenemos acá, se ejecuta lo que tenemos en la cláusula de escape. ¿Ok? Y lo que habíamos dicho, ¿no? Podemos evaluar también a través de una estructura switch diferentes casos. Aquí nuestro switch. Vamos a poner a nuestro case y nuestro break. Y por ejemplo aquí vamos a poner aquí entero. Okay. Y en el primer caso vamos a poner que es por ejemplo que es un 1. Y nada más vamos a mandar un mensaje que diga console.log un 1. Ok, rompe y luego nos vamos con lo siguiente. Esto nada más es para ilustrar cómo funciona, cómo escribimos cada estructura. Obvio que en los ejercicios o en las tareas que yo les vaya dejando, pues les pediré, digamos, un comportamiento en particular. ¿Ok? Y nuestra cláusula, bueno, nuestra condición por defecto. ¿Ok? Entonces tenemos que se está evaluando aquí dentro del switch, pues una variable, más bien un objeto que se llama entero. ¿Ok? El entero tiene un valor asignado que es un número 10. Por lo tanto, viene al case del número 1 y pregunta, ¿es un número 1? Pues no. Entonces se va al siguiente case, lo evalúa y dice, ¿es un número 5? No. Entonces va al siguiente y pregunta si en el caso del entero es igual o tiene un valor asignado a 10. Como eso se ocurre, entonces viene y después, todo lo que está después de estos dos puntos se ejecuta. En este caso solamente un mensaje en consola. Y a continuación llega el break, ¿no? Que nos indica un término de ejecución de las sentencias, en este caso de esta estructura en general, y se pasaría a la siguiente línea, ¿no? Como no tenemos ninguna línea, pues en eso termina. Si yo pusiera aquí un valor distinto, por ejemplo, un número 2, es evidente que el 2 no es igual que el 1, ni que el 5, ni que el 10, por lo tanto ejecuta el caso por defecto, es decir, si no se cumple ninguno de los casos anteriores, entonces evalúa ese, ¿sale? Y ejecuta lo que haya dentro de esa condición, ¿sale? Y este es el caso que está imprimiendo, pues no ninguna de las anteriores, porque pues el 2 no es ni un 1, ni un 5, ni un 10. ¿Ok? Y pues vamos a utilizar rápidamente un for, ¿no? En este caso para recorrer los nombres que están dentro de nuestro arreglo, ¿sale? Vimos que teníamos dos maneras de hacer estos recorridos. Una utilizando tres elementos para definir el inicio, para definir la condición lógica a evaluar y la actualización, ya sea un incremento o un decremento de un contador, o simple y sencillamente
utilizaba este ciclo para recorrer un arreglo y de manera, digamos, implícita, lo único que le pido a este for es que a través del uso de un, ¿cómo se llama? De un objeto, este vaya tomando cada uno de los valores almacenados, en este caso en un arreglo, ¿sale? Yo ya tengo un arreglo de cadenas que se llama nombres, ¿no? Entonces, cuando yo digo for nombre y nombres, lo que estoy diciendo es para cada elemento, ¿sale? Que está en el arreglo de nombres, ¿qué quiero que haga? Pues simple y sencillamente que lo escriba, ¿no? Pues aquí le digo console.log. ¿Y qué es lo que voy a mandar a escribir? Pues el elemento en este caso, este objeto que se llama nombre, ¿ok? Perdón, sería aquí nombres, nombre. Ok, la canción. Para que no nos hagamos bola, aquí le vamos a poner una i y aquí le vamos a poner i para que se vea como nuestro índice ahí muy clarito, ¿no? Ahora sí, ¿vale? Entonces, el primer elemento que está definido aquí corresponde al nombre del índice, ¿vale? Lo único que le estoy diciendo es que este ciclo va a recorrer el arreglo nombres y el índice que me va a ayudar a identificar los elementos de este arreglo se llama i. Por lo tanto, lo que yo estoy mandando escribir es el arreglo en el índice i, ¿vale? ¿Dónde empieza? Yo no sé. No me interesa saber dónde empieza. Lo único que me interesa saber es que recorra todos y cada uno de los elementos, ¿vale? ¿De qué otra manera lo podría hacer? Pues fácil, ¿no? Dijimos que podríamos definir una condición inicial, ¿ok? Que sería básicamente mi contador. Y luego necesito saber hasta dónde va a llegar una condición a cumplir. Y mientras esta condición se cumpla, entonces realiza las iteraciones. En este caso, recorrer un arreglo. Como yo quiero recorrer nombres, ¿vale? Pero necesito saber el tamaño del hombre, de los nombres, perdón, el tamaño del arreglo. Entonces hago uso de una función que es propia de los arreglos, ¿no? Y de cualquier objeto que puede ser también utilizado para una cadena. En este caso se llama la función link, ¿ok? Y luego simple y sencillamente hago un incremento. Y ahora sí, dentro de mi ciclo, lo único que hago es mandar a escribir el arreglo en el índice indicado. Vamos a ver. Vamos a comentar este de acá para ver que se ejecute el de abajo. Vamos a ver. Perdón, creo que debe ser así. No, debe estar mal escrito, espérenme. Ahí está. Perdón, estaba mal escrito. Entonces ahora sí, estoy mandando a imprimir lo mismo que había hecho anteriormente con mi ciclo anterior. Pero si ustedes observan, ahora sí de manera explícita le estoy diciendo dónde va a empezar, es decir, en qué posición va a empezar de mi arreglo, cuál es la condición que se va a estar cumpliendo y mientras esta condición se cumpla, qué es lo que va a hacer y de qué manera va a ir incrementando o decrementando mi contador. ¿Okay? Entonces, los dos sirven para lo mismo, pero la diferencia está en que en el segundo ciclo, de manera explícita, yo debo de definir las condiciones. ¿Hay alguna ventaja de hacerlo así? Pues sí, porque en el que tengo aquí, por ejemplo, o por ejemplo acá, perdón, en el segundo, puedo en lugar de marcar un incremento, pues puedo hacer un decremento, o puedo hacer un salto cada dos elementos o cada tres, dependiendo de alguna consideración en particular que yo quiera
ejecutar, ¿sale? Es decir, hay un mayor control en la definición de estos tres elementos, ¿sale? Que si yo lo hago de esta manera implícita, ¿ok? Finalmente, ya que estamos viendo esto, pues vamos a definir una función. Si ustedes se han dado cuenta, desde el inicio hemos estado utilizando funciones propias de algunos objetos, ¿no? En este caso de clases, ¿vale? De la clase consola estoy utilizando una función propiamente dicho, un método, ¿no? El método log, ¿vale? En este caso también estoy utilizando un método de las arreglos que me permite saber cuál es el tamaño del arreglo y así sucesivamente. Entonces decíamos que JavaScript nos permite definir como desarrolladores, como programadores, pues funciones que atiendan tareas en particular, ¿no? Y eso lo hacíamos utilizando la palabra reservada function, ¿no? Function y a continuación el nombre de nuestra función. Cuando nosotros tenemos funciones definidas dentro de clases, entonces las llamamos métodos, ¿no? En este caso quiero sumar un par de elementos, ¿no? Vamos al ejemplo clásico, donde vamos a sumar dos elementos, ¿ok? Y lo único que necesito es que lo sume y que me los regrese. Y eso es todo, ya tenemos ahí nuestra función y lo único que nosotros vamos a hacer para invocar esta función, es decir, para utilizarla, es escribir su nombre dentro del código. Mientras no lo hagamos, pues no tiene ningún efecto sobre nuestro código. Ahí permanece, ¿vale? ¿Cuándo va a tener un efecto? Cuando nosotros la utilicemos, ¿vale? Vamos a utilizar un ejemplo como el que tenemos acá, ¿no? Donde, si ustedes recuerdan, mandamos a sumar los dos valores numéricos que teníamos, solo que ahora no vamos a poner de manera explícita, ¿sale? Aquí la suma, sino simple y sencillamente vamos a invocar el método. Y el parámetro o los parámetros de esta función, perdón, pues son dos variables, ¿no? En este caso serían números, ¿ok? Y pues obtenemos el mismo resultado, ¿no? ¿Cuál es la ventaja o cuál es la diferencia de definir funciones? Pues que normalmente nosotros definimos funciones porque es un bloque de sentencias, ¿vale? Que normalmente vamos a estar utilizando de manera continua, de manera repetida durante la ejecución de nuestro script o de nuestros scripts, ¿vale? Entonces, si nosotros vamos a estar ejecutando de manera reiterada cierto número de líneas, ¿vale? Entonces lo que hacemos es definir un pequeño algoritmo con estas líneas de manera genérica que nosotros podemos definir, en este caso las variables eh, que no se conozcan dentro del algoritmo para que en todos los casos siempre recuperemos un valor, ¿no? En este caso, pues sería la suma de un par de números. Pero pues lo mismo podemos hacer, por ejemplo, para sumar todo el contenido de un arreglo, por ejemplo, de números, ¿no? En este caso tenemos nombres y posiblemente haya algún arreglo de calificaciones. Pues no sabemos cuántas calificaciones son, pero necesitamos saber, por ejemplo, su promedio, ¿no? O cuál es la calificación más alta, cuál es la calificación más baja. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar la sesión hasta aquí. Creo que en general ya revisamos digamos, los conceptos básicos del lenguaje. En la siguiente sesión seguiremos viendo JavaScript, pero pues ya abordaremos el tema de las clases en JavaScript y pues del paradigma orientado a objetos, ¿sale? Cómo es que lo implementamos y cómo lo vemos, cómo funciona. ¿Ok? Vamos a ver. De hecho, lo que yo les voy a compartir precisamente en el Classroom, a propósito de lo que pregunta Aaron, es precisamente la liga del Repelit, ¿sale? Entonces al igual que GitHub, pues es una especie de repositorio de código.
En GitHub podemos almacenar, al igual que aquí, pues todo un proyecto completito, ¿no? La idea en este caso de que yo lo haya hecho aquí es que yo les puedo compartir precisamente el acceso público para que ustedes accedan al código y lo puedan checar, lo puedan descargar o puedan formar o puedan crear sus propios repels y puedan trabajar con ellos, ¿ok? Entonces ahí en el Classroom les comparto la liga del código para que ustedes lo chequen. ¿Sale, vale? Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Ya me cansé de hablar y seguramente ustedes ya también se cansaron de escucharme. Permítanme un momento para que pase asistencia y ya nos podamos retirar a descansar un rato.